buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Transmito a través de el Alumbrador Cristiano y a través de nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Estamos estudiando los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy toca estudiar la lección número 69 en la parte 2. La parte 2 del subtema Los peligros del éxito. De manera pues que vamos a pedir siempre la dirección de nuestro Padre Celestial para que ayude a su servidor a presentar un mensaje sencillo y entendible. Padre eterno, te damos nuestros múltiples agradecimientos porque nuevamente nos permites como iglesia poder predicar tu palabra, poder enseñarla. Permite pues que esta enseñanza y tan hermosa como es la vida del Señor Jesucristo sea de mucha edificación. Permite pues que siempre lo haga con entusiasmo, con mucho deseo de predicar tu palabra. Que tú seas honrado, que los que escuchen encuentren mucha edificación. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, haciendo un resumen de la primera parte que hemos visto sobre los peligros del éxito, hemos visto, aparte de la parte introductoria, un recorrido exitoso. Hemos visto la magnitud de la tarea, la solución del dilema, y hemos subdividido esta parte de la solución del dilema en dos partes. Una es para preparar a los apóstoles, los organizó, los dividió en equipos de dos, y la segunda es que para preparar a los apóstoles, él les dio instrucciones, les dijo qué hacer, les dijo qué llevar, les dijo qué esperar y les dijo cómo reaccionar. Entonces vamos a continuar pues. Algunas de las instrucciones especiales de Mateo capítulo 10 no se aplican a nosotros hoy. No hemos de ir únicamente a los judíos. Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15, que ya los hemos leído ampliamente, no se nos ha habilitado milagrosamente como se habilitó a los apóstoles, y tampoco se nos ha inspirado milagrosamente para cuando hablamos. No se nos manda llevar poco o nada con nosotros cuando viajamos o viajemos a otros lugares a predicar. No obstante, lo que nosotros podemos ver, que muchos de los principios de Mateo capítulo 10 son todavía válidos en el siglo XXI. Entonces, el apóstol Pablo recibía algún sostenimiento de otras iglesias, mientras que trabajaba en Corinto. Por ejemplo, nos dice Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es extremadamente importante pues esta situación que aquí se nos presenta. Podemos nosotros ver pues que
nosotros también necesitamos el planeamiento y necesitamos también la organización. Eso es bien importante para llevar el Evangelio al mundo, ¿ve? Entonces, lo que nosotros vemos, hermanos, que la organización que hizo Jesús no fue elaborada. Del mismo modo, la que hagamos nosotros debe ser tan simple como nos sea posible. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la organización debe mantenerse en el mínimo necesario para hacer el trabajo. Fíjense bien, yo no estoy diciendo que no debemos organizarnos, pero sucede una cosa, que es posible muchas veces dedicar tanto tiempo a organizarse que jamás hagamos trabajo alguno. Nos pasamos más discutiendo y discutiendo en organizarnos, y cuando tenemos que actuar en la obra de la iglesia se ve muy poco fruto, porque hemos perdido demasiado tiempo en hablar acerca de la organización. Es decir, que el sentido común debe ser el que dicte cuánta organización es suficiente. O sea, considere las palabras de sabiduría de Mateo capítulo 10 y el versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Un detalle de las instrucciones organizativas de Cristo que debería considerarse seriamente es que Él envió a los apóstoles de 2 en 2. Como regla general, tiene valor enviar a los misioneros en equipos. Y yo le digo una cosa, un consejo para mis hermanos, compañeros de milicia, hermanos que están haciendo alguna obra misionera en determinado lugar. Yo le digo, si usted no se siente bien en ese lugar haciendo la obra, cambie de lugar. Aquí se aplica también el sentido de sacudirse los pies, en nuestro caso de nuestros zapatos, no de nuestras sandalias, porque nosotros usamos zapatos. Usted sea sabio. Si usted en ese lugar no se siente bien haciendo la obra del Señor, por A o B circunstancias, ya sea porque hay predicadores que no le permiten a usted desarrollar la obra del Señor, dé la vuelta. Hay tantos lugares donde predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, este país de El Salvador es tan pequeño, territorialmente hablando, que aquí yo vivo en el Departamento de la Libertad, y este Departamento de la Libertad, en la zona costera, brilla por ausencia las iglesias de Cristo en El Salvador. Allí no hay, en esos pueblos de la zona costera del Departamento de la Libertad, yo recuerdo que hace, hablo por lo menos de 45 años atrás, quizás un poco más, yo fui a Teotepeque, un pueblo que está en las montañas de este Departamento de la Libertad. Y bueno, creo que la obra no pudo seguir allí. Y hasta el día de hoy, que yo sepa, no hay iglesia de Cristo en ese lugar. Y así, Talmanique, Zacacoyo, todos esos lugares no hay iglesias de Cristo. En este país tan pequeño hay lugares donde abrir nuevas obras. Por eso yo le digo, hermano y hermano o grupos misioneros, si usted no se siente bien en un lugar, por A o B circunstancias, usted puede predicar en otros lugares donde se sienta tranquilo, donde usted desarrolle una obra majestuosa. Nosotros todavía necesitamos preparación para llevar el Evangelio a los demás. Jesús envió a los 12,
dice que después de darles instrucciones, miren lo que dice en Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Miren lo que también dice Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. No dé por sentado que todo el mundo sabe qué hacer y cómo hacerlo. Jamás escatime instrucciones. Además, todavía necesitamos tomar en cuenta que Dios está cuidando de nosotros cuando llevamos el Evangelio. En Mateo 10, 28 al 31 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Me perdí aquí en esta. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y todavía necesitamos ser animados para perseverar hasta el fin. Dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y no nos extrañemos que este aborrecimiento, en aquel tiempo, a esta etapa que estoy narrando, se refería a los de afuera. Pero no nos extrañemos que muchas veces vamos a ser aborrecidos por los mismos que están adentro de la iglesia. Por eso le estoy dando énfasis, hermanos, que cuando uno, como siervo de Dios, como predicador, como misionero, no se siente bien en un lugar, el Señor le habla claramente que mejor busque otro lugar donde hacer la obra del Señor. Muchas veces esto sucede porque los evangelistas, predicadores o maestros que han estado en ese lugar por largo tiempo se sienten celosos y se sienten desplazados de que le van a quitar el lugar de competencia, entre comillas, óigalo usted, en el cual ellos han estado. Sea sabio, hermano, en eso. Bueno, por eso el mensaje que estoy presentando se trata sobre los peligros del éxito. Usted no crea que su servidor no ha vivido por situaciones difíciles. Yo las he vivido en situaciones. Yo recuerdo que una vez fui invitado en un país extranjero, no digo el nombre ni nada para que usted no le dé vuelta. Fui invitado a un lugar y cuando yo recibo la invitación aquí en casa, me dicen: hermano, usted nos puede traer el mensaje, la clase y el mensaje. Con todo gusto, hermano. Se llegó el día del Señor, mi esposa y yo fuimos, ella se fue a su clase con las mujeres, yo con los hombres. Y yo iba listo a dar mi clase y a dar mi sermón. Y el predicador de ese lugar me dice, en ese momento, me dice: hermano, permítame, yo quiero dar la clase, porque quiero tratar un punto que estamos tratando. Está bien, hermano. Durante toda la clase del tema que trató, no dirigió mi mirada hacia mí. No quería de que yo, como predicador con cierta experiencia, interviniera. Entonces, bueno, dije yo, este es un lugar que yo no debo volver porque este predicador se ha sentido como celoso y piensa que yo le puedo desplazar de su lugar. Por eso, hermanos,
este mensaje que estoy tratando sobre los peligros del éxito, debe de usted ser consciente de esta situación. Después que el éxito del esfuerzo, veamos ahora, después que Jesús terminó sus instrucciones, los apóstoles salieron en 6 equipos de 2, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6, 12 y 13. Por primera vez estaban haciendo muchas de las maravillosas hazañas que su maestro había hecho. Como era de esperar, estaban muy emocionados. Esto se puede relacionar, hermanos, con la emoción de los 70 que fueron enviados más adelante a una misión parecida. Lucas 10, 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Miren qué hermoso. Regresaron muy emocionados. Después que salieron, Cristo reanudó su propio recorrido de la región. Dice en Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora, en lugar de un equipo que viajaba por la provincia de Galilea, predicando y sanando, eran 7 equipos. Miren qué hermoso. Eran 7 equipos predicando palabra de Dios. Cuando estoy hablando de esto, me remonto a los años de gran evangelización aquí en El Salvador, cuando el hermano Joe Romero, que está en la presencia ya de nuestro Señor, que trabajamos, mi esposa y yo y mis hijas, y que lo esperábamos aquí en casa junto con su esposa y sus hijos. Trabajamos por 9 años, 2 veces cada año, o sea, fueron 18 veces que el hermano vino, y nos íbamos a los parques a ofrecer los cursos bíblicos. Usted no lo va a creer, ahí íbamos de 30 a 40, entre ellos la mayoría eran jóvenes, incluyendo a mis hijas, y conseguíamos de lunes a viernes en los parques de la ciudad de San Salvador, del viejo San Salvador, conseguíamos inscribir en esa semana 4,000 estudiantes. Estos estudiantes, después de que se graduaban, hacíamos en la siguiente reunión o venida del hermano una graduación, y al menos un 10% se graduaban, y de ese 10% al menos un 5% se bautizaban en Cristo Jesús. La gloria sea para Dios. Ese es el trabajo que uno debe realizar cuando realmente uno piensa que está sirviendo y Dios quiere que sirvamos donde realmente nos quieren poner y donde la gente es realmente receptiva. Pero yo he tenido experiencias, hermanos. Una vez en California, estando yo estudiando en Sunset, nos mandaron en el verano, los 2 años del verano, junio, julio y parte de agosto, a Santa Paula, California, para ver si éramos 2 estudiantes hispanos, para ver si levantábamos obra, e íbamos a tocar puertas. Me acuerdo que un día sábado fuimos a toda una cuadra, puerta por puerta. Usted va a creer que yo estoy exagerando. Literalmente de todas las casas, pónganle que habían 50, 60 o más casas en esa cuadra, todas nos tiraron la puerta. Solo 3 tan siquiera nos recibieron los folletos que les ofrecimos, y de ribete, en una de esas casas soltaron un perro y me mordió en la pantorrilla. Yo he sido de mala suerte para las mordidas de los perros, hermano. Pero bueno, allá Dios con ellos, y Dios se encargará de ese rechazo. Lo que importa es predicar palabra de Dios.
Pero entremos a ver, hermanos, una seria amenaza que se presenta. ¿Cuál es esa seria amenaza? Bueno, Herodes se percata de repente. Como se hizo notar anteriormente, Galilea estaba gobernada por el rey Herodes. Este era Herodes Antipas, hijo del infame Herodes el Grande. Antes que Jesús enviara a los 12, es evidente que el rey le había dado muy poca o ninguna importancia al trabajo de Jesús. Como regla general, mientras los reformadores campesinos no agitaran las masas a la rebelión, el gobierno no les prestaba atención. Ahora, óigase bien, ya lo dije, que 7 equipos de evangelistas entrecruzaban su territorio. Herodes ya no podía pasar por alto este nuevo movimiento. Estos campesinos, estos pescadores, ese que extorsionaba, ese publicano Mateo, ahora andaba haciendo una obra excelentísima. El relato de Mateo dice, en Mateo 14:1, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. En el relato de Marcos, después de un resumen del trabajo de los 12, miren lo que dice Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora yo le digo a usted que evangeliza como miembro, como predicador de la Iglesia de Cristo, no espere echar fuera demonios, porque eso ya no se nos es dado a nosotros. Él escribió de la siguiente manera: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Mateo 6:14. Lucas también escribió casi lo mismo acerca del éxito de los apóstoles. Dice en Lucas 9:6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, como digo, los cantones en nuestra nación, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Ve? Y luego dice Lucas en 9:7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. No podía evitar esa perplejidad de ver las maravillas que hacía Jesús. Luego, ¿qué es lo que sucede a todo político corrupto? Dice que Herodes se puso muy nervioso. Y ustedes oigan por qué se puso muy nervioso. A oídos de Herodes llegó la noticia sobre lo que la gente decía acerca de Jesús. Algunos decían que era Elías, otros creían que algún otro profeta había resucitado de entre los muertos. Lucas 9:8, miren lo que dice. Otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces, comparemos esto con Mateo 6:13 al 14. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Los judíos no creían que Jesús era el Mesías, porque ellos esperaban que el Mesías viniera con pompa y solemnidad. Pero estaban dispuestos a conceder que él podía ser un profeta y que con el paso de los años los hombres han sido constantes en su subestimación de Jesús. Porque esto así sucede y así seguirá sucediendo. Hombres, seres humanos que continuarán subestimando el poder del Señor Jesucristo.
No obstante, lo que ponía, nervioso al rey era que algunos estaban diciendo, póngale cuidado a esto que voy a decir, en Marcos 6:14. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Ve? Lo mismo lo dice Lucas 9:7, y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Y claro, hermanos y hermanas, esto puso nervioso a este hombre. Lo puso nervioso a este Herodes el tetrarca, porque él había decapitado a Juan no mucho tiempo atrás. Entonces es obvio que estos no sabían que Jesús y Juan habían tenido ministerios a un mismo tiempo, eran contemporáneos. Usted sabe bien que cuando suceden estas cosas, la ignorancia nunca ha impedido que los hombres conjeturen. Juan no hizo milagros durante su vida. Dice Mateo, me refiero a Juan el Bautista, ¿verdad? Dice Mateo 10:41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pero había quienes creían que si alguien se levantaba de entre los muertos, esa persona después tendría poderes sobrenaturales. Bueno, en Mateo 14:13 dice que cuando Jesús oyó de la muerte de Juan, él se retiró al otro lado del mar de Galilea, pues, donde alimentó a los 5,000. Mire lo que dice Marcos 6:30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Dice que poco después que los discípulos volvieron de su recorrido de Galilea, ellos se retiraron al otro lado del mar. Una comparación de los relatos indica que Juan fue muerto mientras Jesús y sus discípulos hacían el tercer recorrido de Galilea, y que la noticia llegó a Cristo al final del recorrido. Herodes había encarcelado al profeta más o menos un año atrás para aplacar a su esposa. El rey había traído a Herodías, la esposa de su medio hermano Felipo, apartándola de éste, y se había casado con ella. Dice en Mateo 14:3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Herodías misma era descendiente de Herodes el Grande. Mire qué desfachatez. Ella era media sobrina de Herodes. Bueno, en cuanto a la relación que había entre Herodes, o sea, Herodes Antipas, Herodes Felipe primero, y Herodías, realmente esto era un familión. Entonces, el matrimonio de ella con Herodes Antipas había quebrantado varias leyes levíticas. Mire, la ley censuraba el matrimonio con un pariente cercano. Hay varias descripciones en Levítico 18, Levítico 20. Usted las puede consultar porque son citas bastante amplias y largas.
También prohibía que un hombre se casara con la esposa de su hermano, mientras éste todavía estuviera vivo. Dice Levítico 18:16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Dice, vamos a leer ahora un poco largo para entender mejor esto. Vámonos a Deuteronomio 25, 5 al 10. Cuando hermanos habitasen juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y él se levantare, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Juan había tenido la osadía de decirle a Herodes estas palabras. No te es lícito tenerla. Miren qué valentía de Juan el Bautista. Dice Mateo 14:4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, lo cual había enfurecido a Herodías. Dice en Marcos 6:19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Imagínense qué desfachatez, qué inquina tenía esta mujer. No sabemos exactamente cuándo ni cómo fue que Juan dio ese mensaje. A pesar del deseo de Herodías de hacer que Juan fuera muerto, mire lo que dice Marcos 6:19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, por eso le doy énfasis, no podía. Herodes se había mostrado renuente a llegar a tal extremo por temor de que la muerte del profeta diera lugar a una sublevación. Dice en Mateo 14:5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. También él le tenía respeto, aunque con reticencia a Juan. Marcos escribió que Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Luego Marcos añade esta extraña nota, miren lo que dice en Marcos 6:20, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Usted compare esta descripción con el relato acerca de Félix que escuchaba a Pablo. Mire lo que dice en Hechos 24 al 26. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. No es difícil imaginarse a Juan en sus toscos vestidos de piel ante Herodes. Y cuando él se pone de pie ante Herodes, quien por el contrario vestía con un esplendor real, se puede imaginar una mirada de preocupación viniendo sobre el rostro del rey cuando el profeta le sacude el cielo en dirección de él. En la paráfrasis de la Living Bible, o sea, la Biblia viviente, se lee: a Herodes le afectaba cada vez que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba echarlo. Y es que esto es común, hermano. Cuando un hermano o una hermana ha cometido semejante pecado y hay un hermano que sabe de su pecado, no quiere tener contacto con ese hermano, porque solo el hecho de que sabe de su pecado le acecha terriblemente. No quiere la compañía de esta persona porque sabe que le va a enrostrar lo que está haciendo pecaminosamente hablando. Herodes había logrado proteger a Juan de Herodías hasta que llegó un fatídico día cuando el rey decidió agasajarse con una fiesta de cumpleaños. Dice en Mateo 14:6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Marcos 6:21 dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos a los principales de Galilea. En el clímax de esa orgía, o sea, los relatos generales sobre los banquetes paganos de aquellos tiempos y el conocimiento que se tiene de los estándares morales de Herodes, no dejan duda alguna acerca de qué clase de banquete fue este, qué clase de orgía fue este. Usted imagínese de lo peor. Entonces, por eso estoy diciendo que en el clímax de la orgía, la hija de Herodías entró en la habitación a danzar. Usted imagínese este cuadro también. Mateo 14:6 dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Marcos 6:22 dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. El historiador Flavio Josefo dijo que el nombre de la chica era Salomé. El recato impide, hermanos, ser explícito en cuanto a la naturaleza de su actuación. Por eso le digo, usted solo imagine. Sabemos acerca de la naturaleza de los actos de entretenimiento de tales ocasiones, por lo que describen autores seculares. La ficción popular llama a la exhibición de Salomé la danza de los 7 velos, así fue conocida. El hecho, pues, de que Herodías usara a su hija de esta manera para promover sus diabólicos planes, Marcos 6:21 dice que un día oportuno vino. Esto se refiere a la oportunidad que buscaba Herodías. La danza de su hija fue una manera de propiciar esa oportunidad. Herodías conocía muy bien a su lujurioso esposo. Entonces, por eso es que estoy diciendo que el hecho de que Herodías usara a su hija de esta manera para promover sus diabólicos planes
añadido al hecho de que el rey permitiría que su hijastra se exhibiera de tal manera ante sus acompañantes ebrios, es muy revelador del carácter de la familia de Herodes. Era una familia totalmente perversa, hermanos y hermanas. El texto dice que la danza de Salomé, miren Marcos 6:22, agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. No era de menos, pues. No es difícil deducir por qué les agradó la danza. El rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Imaginémonos las palabras mal pronunciadas por el estado de ebriedad en que estaba Herodes. Hizo juramento diciendo: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Imagínense todo lo que le promete. Tales ofrecimientos tan extravagantes eran típicos de soberanos orientales. Mire el caso de Esther en el capítulo 5, 3 y 6. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebía vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida. Luego pasémonos a Esther 7:2. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será otorgada. Sin embargo, los soberanos no miraban con bondad a los que se aprovechaban de tales ofrecimientos. Entonces, por eso es que estoy diciendo, el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Todo pues hizo juramento diciendo: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad del reino. Dice en Marcos 6:23, y le juró, óigase bien, y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad del reino. Por lo cual, dice en Mateo 14:7, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. O sea, ¿qué ofrecimiento? ¿Qué pediría usted si le prometieran hasta la mitad de un reino monárquico? ¿Qué pediría usted si se le presentara esa oportunidad? Salomé no titubeó, instruida primero por su madre, pidió en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El relato de Mateo da la impresión de que Herodías había preparado previamente a Salomé en cuanto a qué debía pedir, mientras que el de Marcos indica que Salomé tuvo que ir a preguntar a su madre después que el ofrecimiento le fue hecho a ella. Marcos 6:24 nos dice que saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. El orden exacto de los eventos carece de importancia. Es posible que cuando Salomé fue a preguntar a su madre, ella estuviera actuando un poco para evitar dar la apariencia de que el asunto estaba convenido. Entonces, vemos que Herodías no deseaba un informe de su muerte que pudiera simularse. No deseaba ver el cuerpo porque una escena de muerte podía montarse. No estaba satisfecha sino hasta ver la cabeza desprendida con la sangre derramándose por las venas cortadas. Además, ella deseaba que fuera de inmediato que se le diera la cabeza del profeta. Por eso termino con esto, hermanos, porque el tiempo ya no me lo permite. Marcos 6:25 dice:
Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista, antes que Herodes tuviera tiempo de cambiar de parecer, o sea, antes que Herodes tuviera tiempo de recapacitar. Hermanos y hermanas, les invito para el próximo miércoles, miércoles 1 de noviembre, ya entraremos a noviembre de 2023, para escuchar la última parte de este interesante estudio. Doy gracias a Dios y a ustedes por esta especial atención. Hermanos, oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos en gran manera por el estudio que me has permitido presentar y que me des la oportunidad de seguirlo haciendo para tener una conclusión clara de lo que implica los peligros del éxito. Gracias, Señor, por todo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.